La lluvia había sido constante toda la mañana, uno de esos aguaceros grises de Londres que hacen que la ciudad parezca suspendida en el tiempo. Estaba sentado frente a Hercule Poirot en nuestra sala de estar compartida en las mansiones de White, revolviendo mi té sin pensar, cuando llegó el sobre. No fue entregado por el cartero, ni por un criado, se deslizó sigilosamente debajo de nuestra puerta, como un susurro en la niebla, sin marcas, sin sello, solo un pergamino pesado, doblado una sola vez como una página final esperando ser girada. Poirot, que había estado reorganizando su escritorio con meticulosa precisión, lo recogió, y por un largo momento, no dijo nada. Luego, sus ojos se entrecerraron, no por irritación, sino por concentración. Hastings, murmuró sosteniéndolo a contraluz, no es lo que está en la página, sino lo que ha sido presionado debajo de ella. Lo inclinó hacia mí, y entonces vi lo que quería decir. No había tinta, no había escritura visible, pero sí, unas ligeras hendiduras, líneas de texto empujadas desde el reverso del papel. Poirot tomó un palito de grafito de su cajón, lo frotó suavemente sobre la superficie y poco a poco, el mensaje surgió, línea por línea. Monsieur Poirot, no ha habido crimen, solo un silencio demasiado pesado para ignorar. Mi hermana desapareció hace 3 noches y nadie escucha, ni siquiera la policía. Creen que simplemente se ha ido. Yo creo que ha sido tomada, no por el hombre, sino por la memoria misma. Ven antes de que sea olvidada por completo. Me encontrarás en Wallingford House. Evelyn Wallingford. Poirot no dijo nada durante un buen rato, simplemente observaba la carta, como si respirara con ella. Un mensaje escrito sin tinta, comenté, intentando llenar el silencio. Eso es bastante teatral. Poirot asintió levemente. Sí, pero esto, Hastings, no es una representación, es una súplica. Alguien tiene miedo, pero no de lo que ocurrió. Tiene miedo de lo que aún habita esa casa. Fruncí el ceño. Pero, seguramente, si su hermana ha desaparecido, ¿la policía habría actuado? Eso, mon ami, dijo, levantándose y tomando su abrigo. Es precisamente por lo que debemos irnos. Llegamos a Wallingford House, justo cuando el cielo se abrió con una nueva oleada de lluvia. La mansión se alzaba en las afueras de Hampstead Heath, flanqueada por árboles sacudidos por el viento y un silencio tan espeso que se sentía ensayado. Una casa fuera del tiempo. Sus ventanas brillaban como ojos demasiado cansados para llorar. No daba la bienvenida a los visitantes, los toleraba. Lady Evelyn Wallingford nos recibió en la puerta con un dolor contenido, que era más escalofriante que cualquier lamento. Tendría unos 30 años, vestía un azul marino apagado y su postura era tan perfecta, que parecía forzada. Las líneas bajo sus ojos nos contaban lo que sus labios no harían. Gracias por venir, dijo simplemente, como si no acabara de afirmar que su hermana había sido, tragada por el silencio mismo. Nos condujo a una sala de estar, oscura, con cortinas de terciopelo a medio cerrar, y una chimenea esforzándose demasiado por mantenerse viva. Poirot rechazó el té que nos ofreció una criada silenciosa, y fue directamente al asunto. Madame, dijo con suavidad, ¿cuándo fue vista por última vez? Hace 3 noches, respondió Evelyn. Cenamos juntas en el salón. Se retiró temprano. Dijo que tenía dolor de cabeza. No pensé nada extraño, pero a la mañana siguiente, se había ido. Su habitación intacta, su abrigo, aún en el armario. Pero, la puerta trasera estaba sin llave. Incliné la cabeza. ¿Y no había signos de perturbación? ¿Alguna pelea? ¿Una nota? Ninguno, dijo ella. Pero es la casa Monsieur Poirot. Algo está mal con ella. El personal sigue renunciando. El aire ha cambiado. Escucho cosas, y ella también lo hacía. Poirot levantó una ceja. ¿Qué tipo de cosas? Evelyn dudó. Luego miró sus manos. Pasos por la noche, un susurro bajo el suelo de la sala de música, y una vez,
Una voz, muy débil, proveniente de detrás de la pared de la biblioteca, intercambió una mirada con Poirot. Esto ya no era solo una desaparición. Era una casa, con secretos. ¿Y su esposo?, preguntó Poirot. Ella alzó la vista de golpe. Mi esposo está muerto. Ambrose falleció en esa misma habitación. Hace 3 años. Hubo una larga pausa. La voz de Poirot fue cautelosa. ¿Y cree que la desaparición de su hermana está relacionada con su muerte? Evelyn se puso de pie, caminó hacia la ventana, observando los jardines resbaladizos por la lluvia. Creo que nada permanece enterrado en esta casa, ni los secretos, y ciertamente no el pasado. Poirot se enderezó. Entonces, Lady Evelyn, comenzaremos. Hablaremos con el personal. Examinaremos la habitación de su hermana y, si nos lo permite, también la de su difunto esposo. Ella giró lentamente. ¿Permitirlo, Monsieur Poirot? Se lo ruego. Cuando nos dejó solos en el corredor, Poirot ajustó sus puños. Su voz era baja. Hastings, sospecho que esta casa ha estado contando historias mucho antes de que cualquiera de las hermanas naciera. Veamos qué capítulos fueron arrancados, y por qué. Y con eso, entramos en el silencio de Wallingford House. Un silencio, esperando ser roto. Wallingford House se reveló lentamente, como si nos pusiera a prueba con cada crujido de sus tablones y cada susurro en el aire. Era una casa que alguna vez conoció la opulencia, sí, pero también la decadencia, no solo la de la madera y la piedra, sino la de la memoria. Lady Evelyn nos condujo por el pasillo hacia la habitación de su hermana. Poirot avanzaba con deliberación, deteniéndose ante cada retrato descolorido, cada puerta cerrada, como si cada espacio ocultara su propia confesión. La habitación violeta, la habitación de Imogen, como explicó Evelyn, se encontraba al final del ala este. A ella le gustaba la tranquilidad, dijo suavemente. Decía que el ala oeste estaba demasiado llena de ecos. Le entregó a Poirot la llave, aunque la puerta ya estaba entreabierta. En el interior el aire era rancio y dulzón, como lavanda prensada olvidada demasiado tiempo en un cajón. Las cortinas llevaban días sin abrirse. La chimenea estaba fría, pero nada estaba fuera de lugar. No había pertenencias dispersas. No había señales de una partida apresurada. La cama estaba perfectamente hecha. Un pequeño espejo de mano, de plata, descansaba junto a un libro cerrado de poesía sobre la mesita de noche. Tennyson. Rompe, rompe, rompe. Poirot escaneó la habitación en silencio, luego se dirigió hacia el armario. ¿Dijiste que su abrigo estaba aquí?, preguntó. Evelyn abrió las puertas para revelar una hilera intacta de prendas. La lana gris. Bajó, a la derecha. Poirot se arrodilló y pasó los dedos sobre el dobladillo. Seco, no se ha usado recientemente, y no faltan botas. Evelyn sacudió la cabeza. No. Poirot se levantó, se acercó a la ventana y abrió los paneles empañados. Afuera, los terrenos estaban resbaladizos con lluvia y niebla. La estatua del jardín, un ángel al que le faltaba una mano, apenas era visible. No hay huellas, ni siquiera un seto perturbado, murmuró. Es como si ella se hubiera evaporado. Se lo dije a la policía, dijo Evelyn, con la voz temblando. Insisten en que se fue sola, que simplemente se alejó. ¿Y tú no crees eso? Ella negó con firmeza. Imogen estaba inquieta últimamente. Sí, pero no era descuidada. No desaparecería sin una nota. No después de lo que le sucedió a Ambrose. Poirot se giró bruscamente. Entonces, hablemos de tu difunto esposo. Dijiste que murió en la casa. Sí, en la sala de música, respondió Evelyn, dudando, como si las palabras le costaran. Hace 3 años, un ataque cardíaco, dijeron, pero fue repentino. Ni siquiera tenía 40 años. Poirot entrelazó sus manos. ¿Y tu hermana? ¿Era cercana a él? Siguió un silencio. Cercana en proximidad, dijo Evelyn. Finalmente,
pero no en afecto. Lo admiraba, creo, pero había tensión y discutían. A menudo, a altas horas de la noche. Poirot alzó una ceja. ¿Sobre qué? Nunca pregunté, murmuró con la mirada desviándose hacia el corredor. No quería saberlo. Poirot no dijo nada más. Se dirigió al escritorio y abrió los cajones con suavidad. En el interior había solo una carta, sin enviar, solo un nombre, Ambrose. La letra era de Imogen, delicada, casi infantil. Poirot no la leyó en voz alta, pero su expresión se ensombreció ligeramente. Ella lo amaba, murmuró, o creyó que lo hacía. Se guardó la carta en el bolsillo. Madame, una última pregunta. ¿Ha cambiado algo en esta casa desde el día en que desapareció? Evelyn dudó. Una cosa, la puerta de la sala de música. Poirot giró lentamente. Sí, ahora cruje, susurró. Nunca solía hacerlo. Los ojos de Poirot se entrecerraron. Llévame allí, por favor. Momentos después nos encontrábamos en la sala de música, tenuemente iluminada, grandiosa, sofocada por un silencio denso. El piano permanecía cerrado bajo una cubierta blanca y polvorienta. Sobre la repisa colgaba un retrato de Ambrose, pintado en sombra y óleo, su expresión ilegible. Poirot se acercó al piano y pasó lentamente los dedos sobre su superficie. ¿Alguien ha tocado esto desde la noche en que murió? Preguntó. No, susurró Evelyn. Se ha dejado exactamente como estaba. Poirot levantó la cubierta. El polvo se levantó en el aire, pero solo en la mitad posterior. Las teclas estaban limpias, recientemente tocadas. Hastings, dijo suavemente. Alguien ha tocado este piano en las últimas 48 horas. Evelyn palideció. Nadie debería haberlo hecho. Poirot la miró. Y sin embargo, alguien lo hizo. Alguien que recorre estos pasillos, no como un fantasma, sino como un recuerdo desesperado por ser escuchado. Y entonces, a la distancia débil pero inconfundible, un crujido suave, el sonido de la puerta de la sala de música, cerrándose lentamente detrás de nosotros. La puerta de la sala de música se había movido, pero no había brisa, no había corriente que culpar, solo ese crujido lento y deliberado, del tipo que sugiere intención más que accidente. Evelyn se congeló, sus manos tensas a los costados. Poirot no se inmutó, en cambio, se volvió con calma hacia la puerta, sus ojos escaneando el pasillo con precisión quirúrgica. Sigue aquí, Hastings, dijo en voz baja. Y madame, si fuera tan amable, no mueva nada. Atravesó la puerta hacia el corredor en penumbra. Lo seguí sin esperar permiso. El salón estaba vacío. Las luces tenues parpadeaban sobre las paredes revestidas de madera. Los retratos antiguos nos miraban con el peso de una familia que había olvidado cómo olvidar. En algún rincón profundo de la casa un reloj de péndulo marcó la hora. Demasiado lento, reacio a continuar el tiempo. Poirot avanzó con pasos cuidadosos. Sus zapatos pulidos apenas sonaban contra la alfombra raída. Luego se detuvo. Hastings, mira, una leve mancha justo a lo largo del zócalo. Una traza de tierra, como si alguien hubiese pasado con botas húmedas de jardín. Es reciente, murmuró Poirot. Pero observa, se desvía hacia el ala de servicio. Seguimos el rastro, sutil como la respiración, hasta que se desvaneció en una puerta lateral angosta. Poirot tomó el picaporte, pero se detuvo. Escucha, del otro lado, pasos suaves se alejaban, demasiado ligeros para un hombre, demasiado pesados para un niño. Poirot abrió la puerta y entramos en el frío salón de servicio. Al fondo, justo antes de que la escalera girara, una sombra se deslizó fuera de la vista. ¿Quién está ahí?, llamé, dejándome llevar por el instinto. Sin respuesta, Poirot aceleró el paso. La escalera trasera descendía hacia el sótano, los peldaños de piedra resbaladizos por años de humedad. El olor a moho se intensificaba a cada paso. Al llegar al fondo, no hallamos más que una vieja sala de carbón,
cajas de conservas y un gabinete de vino oxidado. Sería un error, dijo Poirot, con calma, suponer que la figura era Imogen, pero era alguien familiarizado con esta casa. Alguien que sabe cómo desaparecer dentro de ella. Al subir nuevamente, Evelyn nos recibió con los ojos muy abiertos. No era Imogen, dijo Poirot, antes de que pudiera hablar, pero alguien se mueve por tu hogar, desapercibido. Evelyn exhaló bruscamente. El personal, la mayoría de ellos se fue el año pasado. Solo queda Clara. Ella era la criada de Imogen. Entonces hablaremos con ella, respondió Poirot, con firmeza. Encontramos a Clara en la sala de lino, doblando sábanas con movimientos tranquilos y practicados. Era una mujer en sus 30, con ojos inteligentes que rara vez te miraban directamente. Nos saludó con una reserva educada, como quien ya ha dicho demasiado sin hablar. Ella hablaba de música, dijo Poirot. La señorita Imogen bajaba a menudo a la sala de música, Clara dudó. No por años, después de que el señor Wellingford falleció, ella se detuvo, decía que el piano ya no sonaba bien. Poirot se inclinó hacia adelante. Pero fue tocado recientemente. No lo sabría, respondió Clara demasiado rápido. ¿Y la escalera trasera? ¿La has usado hoy? No, señor. Poirot hizo una pausa. Su voz se volvió más suave. Clara, ¿has visto a la señorita Imogen desde que desapareció? Los dedos de Clara se apretaron alrededor del lino. No. El silencio que siguió fue espeso, casi pegajoso. Pero, añadió en voz baja, creo que alguien sí. Ambos nos inclinamos. ¿Quién? Ella miró a su alrededor, nerviosa. Rupert. Los ojos de Poirot parpadearon. El hermano del difunto Ambrose. Clara, asintió. Él regresó. En silencio. Lady Evelyn no lo sabe, pero lo vi, en el huerto, al anochecer, observando la casa. Poirot se irguió lentamente. ¿Y crees que Imogen sabía que vendría? No creo que lo haya perdonado. No después de lo que le pasó a su hermana. Me detuve, sorprendido. ¿Hermana? Pero Imogen y Evelyn. Clara vaciló. Hubo una tercera. Madeline. Murió cuando tenía 13 años. Un accidente dijeron, pero Rupert fue culpado. Desapareció poco después. Solo lo sé porque, bueno, Imogen a veces le hablaba, como si aún estuviera aquí. El rostro de Poirot se ensombreció. Esta casa no solo hace eco del pasado, Clara, lo reescribe, pieza por pieza. Se volvió hacia mí. Debemos encontrar a Rupert Wellingford, y cuando lo hagamos, creo que hallaremos la verdad, no solo sobre la desaparición de Imogen, sino sobre lo que esta casa ha intentado tanto. Por la mañana, el cielo colgaba bajo sobre Wellingford, como una tapa cerrada con fuerza, atrapando cada respiración, y cada secreto. Una helada frágil cubría las paredes del jardín, convirtiendo los setos en vidrio y los árboles frutales en esqueletos congelados. Poirot, tras un desayuno casi silencioso de huevos suaves y té oscuro, me pidió que saliéramos a caminar por los terrenos. Llevaba su bastón, no por necesidad, sino como una extensión de sus pensamientos, un metrónomo mudo al ritmo de sus sospechas. No confío en el silencio de este lugar, Hastings, murmuró. Escucha, demasiado cuidadosamente. Pasamos la terraza oriental, sus cabezas de león de piedra bordeadas de musgo, y entramos en el huerto. Los árboles estaban espaciados de forma irregular, sus troncos retraídos, sus raíces abrochadas al suelo húmedo. Cerca del centro, un banco bajo reposaba bajo un árbol de endrino, espolvoreado de escarcha, y junto a él tímidas pero claras huellas. No eran las marcas suaves del personaje, eran más profundas, más firmes, recientes. Poirot se arrodilló, examinando el suelo con reverencia. Botas, de hombre. Se puso de pie, y siguió las impresiones hasta una esquina desmoronada del muro del jardín,
donde la hiedra colgaba como un velo. Allí, justo más allá de una puerta medio oculta por el crecimiento salvaje, un sendero estrecho se curvaba hacia el bosque. Rupert Wellingford vino por aquí, dijo en voz baja, y no quería ser visto. De regreso en la casa, Poirot pidió hablar con Lady Evelyn en el salón. Ella entró vacilante, con un chal apretado sobre los hombros y una expresión desconfiada. Lady Evelyn, comenzó Poirot con suavidad. No ha mencionado a su cuñado. Ella parpadeó, luego bajó la mirada. Rupert no es un tema en esta casa. Por Madeline, Evelyn se tensó. Poirot esperó. Él ha regresado, lo sabe. Clara lo vio, en el huerto. Un silencio largo, cortante. Temía que pudiera, susurró al fin. Cuando Imogen desapareció, pensé que quizá había venido por ella. Porque eran cercanos. Evelyn negó lentamente con la cabeza. Porque compartían una culpa que nadie quiso nombrar. Rupert era un niño cuando Madeline murió. Quizá 13. Dijeron que la empujó. Cayó desde las escaleras de la Torre East, pero Imogen, ella fue quien lo vio, y nunca habló. No entonces, no a nadie. Poirot frunció el ceño. Evelyn asintió. Más tarde ese día, subimos a la Torre East. La escalera era estrecha, su barandilla deformada, las ventanas selladas por años de polvo. En el tercer descanso, Poirot se detuvo. Su mano rozó la pared. Siente esto, dijo. Toqué. El yeso estaba agrietado, y frío, más frío que el aire. Poirot presionó suavemente. La pared cedió apenas. Un panel oculto. Detrás, una cavidad no más grande que un armario. Dentro, un viejo chal de lana, desteñido a un verde muerto, y un pequeño zapato de cuero, de niño. Poirot lo sacó con delicadeza. Esto no fue olvidado, dijo en voz baja. Fue escondido, por alguien que no pudo dejarlo ir. Esa noche, pasada la medianoche, lo escuchamos, un sonido bajo, tembloroso, como un zumbido por la piedra. El piano. Corrimos a la sala de música. La linterna temblaba en mi mano. La habitación estaba a oscuras. Las teclas, intactas. Pero el sonido persistía. No eran notas, era un zumbido, proveniente más allá de la pared del fondo. Poirot se movió con rapidez. Cruzó a la estantería. Pasó sus dedos por los lomos de los libros, y se detuvo. Un estante se movió. Un muro falso, murmuró, y detrás de él, algo que no ha querido ser encontrado. Lo abrimos. Un espacio estrecho, de rastreo, y dentro, entre el polvo y el silencio, un pequeño baúl. Poirot lo abrió lentamente. Dentro, un paquete de cartas, atadas con una cinta roja, todas dirigidas a M, todas sin firmar, todas con letra infantil. Leyó en voz alta. Dijiste que me atraparías, pero me dejaste caer. Dijiste que las escaleras eran un juego, pero nunca llegué al fondo. Poirot cerró los ojos brevemente. Cartas de Madeline, escritas después de su muerte, o por alguien que creyó que ella hablaba a través de ellas. Imogen, susurré. Él asintió. Y ahora Hastings. Ahora temo que la verdad puede ser demasiado aguda para sostenerla mucho más tiempo, porque debajo de las cartas, bajo el polvo, había una fotografía. 3 niños, Madeline, Imogen y Rupert, y la esquina había sido arrancada, la parte que mostraba el rostro, del cuarto. La mañana se estableció sobre Wellingford Manor con una sombría quietud, como si el mismo aire dudara en moverse. Afuera, una niebla baja se aferraba al jardín como un velo, pero en el interior, el silencio tenía una textura distinta, una complicidad con verdades y recuerdos retenidos, demasiado frágiles para ser nombrados. Poirot se paró junto a la ventana del estudio, girando suavemente la fotografía desgarrada en sus manos enguantadas, su mirada distante, pero afilada. Falta una cara de esta imagen, Hastings murmuró, su voz apenas más fuerte que el tic-tac del reloj detrás de él. Y esa cara faltante, creo, es la clave para todo. Uno no desglosa un recuerdo sin propósito. Uno elimina lo que no puede soportar. En la planta baja, la casa se movía con cortesía ritualista.
Los alumnos quitaban el polvo de fotos que nadie miraba. Lady Evelyn organizaba flores que ya no olía, y las conversaciones revoloteaban como polillas cerca de una llama, con cuidado de nunca aterrizar. Poirot solicitó los álbumes de fotos familiares, y Lady Evelyn, con clara renuencia, nos llevó al gabinete del salón. Los álbumes estaban gastados en las esquinas, su cuero agrietado por los años, pero Poirot los examinaba no con prisa, sino con reverencia. Sus dedos se cernían sobre cada fotografía hasta que finalmente se detuvo. Una página había sido arrancada, otra llevaba solo el contorno fantasmal de una imagen faltante. Sin embargo, debajo de ella, en una caligrafía desvaída, la leyenda permanecía. Summer Fat. Poirot levantó la vista. ¿Quién esté? Por un instante, el rostro de Evelyn era ilegible. Entonces, como si exhalara algo que había estado reteniendo durante décadas, susurró: Dad Dios Whitcomb. Mi primo. El hijo de la hermana de mi padre. ¿Por qué nunca se habla de él? La voz de Poirot era tranquila, pero implacable. Porque desapareció, dijo ella. Después de que Madeline murió, algunos dijeron que se escapó, otros, que perdió la cabeza. Era extraño, silencioso, tranquilo, fascinado por la música pero nunca tocaba. Seguía a Madeline constantemente, como una sombra. Ella hizo una pausa. Imogen, ella dejó de hablar de él por completo, pero nunca dijo por qué. Los ojos de Poirot se suavizaron. Entonces, el silencio comenzó mucho antes de que Imogen desapareciera, y tal vez, no solo llevaba la carga de una muerte, sino de dos. Cerró el álbum suavemente. Debemos encontrar a Thaddeus. La ubicación de un hombre que vivía como un fantasma resultó difícil, pero el empleado de la aldea, un anciano de voz susurrante y memoria que se desvanecía, recordó el nombre. Se hablaba, dijo, de un niño que se volvió loco. Se decía que rondaba la vieja cabaña de Fenwick, en el borde del bosque. Algunos dicen que nunca volvió a bajar. Entonces fuimos. Los bosques eran densos y enredados. Los árboles se cerraban como si intentaran guardar sus secretos. El camino se extendía más allá de una pared cubierta de musgo, y se estrechaba en un sendero apenas lo suficientemente amplio para dos. La cabaña de Fenwick apareció de pronto, encorvada bajo los pinos ennegrecidos, como algo que el bosque había intentado tragar. Las ventanas estaban sucias, pero una luz débil brillaba en su interior. Poirot golpeó una vez, luego otra vez. La puerta se abrió sola, gimiendo como un viejo aliento. Dentro, hacía calor. Un fuego ardía bajo en el hogar, lanzando largas sombras a través de una habitación llena de polvo y silencio. En una silla de respaldo alto se sentaba un hombre con mejillas hundidas y cabello de plata salvaje, Thaddeus Whitcomb. Su túnica era descolorida, sus manos descansaban inmóviles sobre los apoyabrazos, pero sus ojos estaban sorprendentemente lúcidos. Han llegado demasiado tarde, dijo suavemente, sin mirarnos, sino al fuego. Poirot dio un paso adelante. Demasiado tarde ¿para quién? Para ella, murmuró Thaddeus. Para Imogen. ¿Qué quiere decir? Preguntó Poirot, aunque su tono ya sugería que temía la respuesta. Ella vino a mí, dijo Thaddeus, con voz quebradiza como hojas secas. Hace 2 semanas, dijo que recordaba lo que ocurrió el día que Madeline murió. Recordó la escalera, el grito, la mano que la soltó. Me dijo que no fue solo Rupert, que todos jugamos ese juego, que todos, la dejamos caer. La expresión de Poirot no cambió, pero se sintió el cambio en el aire. ¿Y qué quería ella? Dijo que necesitaba pruebas, respondió Thaddeus. Las viejas cartas, las que Madeline escribió antes de dejar de ser real. Imogen me pidió que la encontrara en la capilla. Dijo que estaba lista para decir la verdad, pero ella nunca llegó, completó Poirot. Thaddeus asintió, con los ojos brillando. Esperé toda la noche. Luego llegó la noticia de que había desaparecido, que simplemente se desvaneció. Poirot se volvió abruptamente. Ven,
Wellingford no solo está perseguido por el pasado, está ocultando algo ahora, algo, debajo de sus tablas, debajo de su piel. Cuando salimos de la cabaña, el viento susurró entre las hojas con un escalofrío repentino, y a través de ese silencio llegó un sonido débil y roto, una nota de piano, individual, desafinada, persistente. Se hacía eco detrás de nosotros, como si la casa que habíamos dejado acabara de exhalar algo, enterrado. Era el tipo de nota que se reproduce cuando la memoria se despierta. Wellingford Manor llevaba el anochecer como una máscara. Sus ventanas solo atrapaban astillas del sol moribundo, y sus pasillos se oscurecían no solo con sombras, sino con algo más pesado. Esa noche Poirot no descansó. Caminaba de un lado al otro del gran salón con intensidad contenida, mirando los retratos enmarcados, que parecían observarlo con juicio apagado. Su bastón marcaba un ritmo que no coincidía con el silencio. Lo seguía a través de la casa hacia el corredor este, que conducía a la capilla sellada. Ya lo habíamos pasado antes. Un arco de roble oscuro, cerrado con candado, sin usar desde el último funeral. Hacía años. Este lugar, dijo Poirot, no está cerrado por desuso. Hastings, está cerrado por culpa. Solicitó la llave a Evelyn, quien dudó, pero la extrajo de un cajón en el estudio de su padre, una vieja cosa de latón, fría al tacto. En el instante en que giró la cerradura, el aire cambió. La capilla olía a himnos antiguos, flores secas, y piedra olvidada por la luz. El polvo flotaba como memoria, y cada crujido bajo nuestros pies sonaba como un aliento del pasado. Al frente un estrado, el púlpito, envuelto en carmesí descolorido, más allá, el altar, y detrás de él, una pared que una vez estuvo pintada con santos, ahora agrietados, desgastados, y mudos. Poirot se movía con propósito, sus ojos escaneaban los bancos laterales, los reclinatorios gastados, los candelabros olvidados. Mira allí, susurró, detrás del altar, una astilla de mármol oscuro sobresalía en un ángulo inusual. Dio un paso adelante, extendió la mano tras él, con un suave chasquido, un panel se soltó. Oculto detrás de él, había un compartimento. En el interior, cuidadosamente envuelto en petrolera y cuerda, había un paquete de cartas, y un pequeño diario de cuero rojo. Los llevamos al salón para leer. Las cartas eran inequívocamente de Madeline, escritas en una caligrafía delicada e inclinada, fechadas solo semanas antes de su muerte, cada una más desesperada que la anterior. Se ríen, pero no es un juego. Escucho pasos por la noche. Me siento observada. Imogen es demasiado joven para entender, pero ella también lo ha visto. Rupert dice que estoy imaginando cosas, pero él no es el que se despierta gritando. La carta final, fechada la noche anterior a su caída, estaba dirigida simplemente a quien finalmente escucha. En ella, escribió: si algo me sucede, culparán a mi propia desesperación, pero sepan esto, mis manos no fueron las únicas en esa barandilla. La casa tiene secretos, pero las personas dentro de ella se los enseñaron. Poirot giró el diario a continuación. Pertenecía a Imogen. Sus entradas eran dispersas y breves, como si nunca hubiera tenido intención de que fueran leídas. Me siguió de nuevo hoy. No le dije a Evelyn. Ella diría que lo imaginé, como lo hizo Madeline, pero ahora lo sé. No es a Rupert a quien te... Y más abajo, cerca del final, he encontrado las cartas. Las llevo a Thaddeus. Él también recuerda. Creo que diré la verdad. He terminado de esconderme. Poirot cerró el diario con suavidad. Sus ojos estaban nublados con algo ilegible. Ella estaba lista, susurró. Imogen estaba lista para nombrar el pasado, y alguien se aseguró de que desapareciera antes de que pudiera hacerlo. Nos quedamos en silencio por mucho tiempo. Afuera el viento revolvía los setos. En algún rincón de la casa, una tabla crujió por su cuenta.
Poirot finalmente se levantó. Ya no se trata de si Imogen se fue, dijo. Se trata de quién necesitaba que desapareciera, y por qué. Justo entonces Lady Evelyn apareció en la puerta, su rostro, pálido. Será mejor que vengan al jardín, dijo. Hay algo que querrán ver. La seguimos por las puertas traseras de la mansión, hacia el aire frío de la noche. La linterna de un jardinero parpadeaba cerca del borde del estanque, donde la escarcha comenzaba a aferrarse al agua. Una figura nos esperaba allí, el señor Brier, el jardinero. Señaló en silencio hacia la base de un viejo sauce llorón. Algo estaba atrapado entre sus raíces, medio enterrado en el suelo, resbaladizo por la lluvia. Poirot se arrodilló, cepillando el barro. Era un trozo de tela, lana suave, la banda desvaída, el abrigo de Imogen, y atrapado dentro de él, un relicario roto, su cara agrietada, pero aún contenía la fotografía que habíamos visto antes. Esta vez, las 4 caras eran visibles: Madeline, Rupert, Imogen y Thaddeus, pero alguien había arañado una línea sobre uno de ellos, a través de Evelyn. Poirot se levantó lentamente, su expresión sombría. La historia que nos han contado Hastings, dijo en voz baja, no solo le faltan páginas, se ha reescrito por completo. El viento silbaba entre los árboles, mientras guardábamos silencio, y en ese momento, lo comprendí. Wallingford Manor no estaba perseguido por fantasmas, estaba perseguido por los sobrevivientes. La lluvia había regresado a Wallingford por la mañana, suave, persistente e implacable, como la culpa. Se enredaba entre los setos, se filtraba en la piedra, y golpeaba las altas ventanas de la mansión como el tic-tac de un reloj invisible. El ánimo dentro de la casa había cambiado. Donde antes había cautela, ahora había tensión, como una cuerda de reverencia tirante, a punto de romperse. Evelyn se movía por los pasillos como un fantasma, evitando cada espejo. Rupert permanecía en su estudio, cortinas corridas, fingiendo leer, y Poirot estaba inmóvil, inusualmente quieto, sentado en el salón con el diario de Imogen abierto ante él, y la última carta de Madeline descansando sobre un pañuelo de encaje. El silencio a su alrededor estaba lleno de pensamiento. No habló durante casi una hora, y cuando finalmente se levantó, lo hizo con una precisión lenta, bastón en mano, hombros firmes. Ven, Hastings, dijo en voz baja. Hablaremos con Evelyn. Y esta vez, ella responderá. La encontramos en la sala de estar de su madre, un espacio elegante, ahogado en flores y pájaros de porcelana. Se sentaba junto a una chimenea fría, los dedos entrelazados sobre su regazo, los ojos fijos en la ventana oscura. ¿Encontró lo que buscaba Monsieur Poirot?, preguntó, con una voz tan tranquila, como agotada. No, respondió Poirot, pero encontré lo que esperaba que no encontrara. Colocó el relicario sobre la mesa entre ellos. Su cara agrietada brillaba débilmente bajo la luz. Evelyn no lo miró. Te tachaste de la fotografía, continuó Poirot, porque nunca se suponía que estuviera en esa fotografía, dijo, suavemente. No estaba allí cuando se tomó. Me insertaron después. Padre la reimprimió, para que la familia pareciera completa, pero no lo era. Nunca lo fue. La mirada de Poirot se afiló. ¿Por qué mentir sobre eso? Porque era más fácil fingir, susurró ella. Ser la hermana, la buena hija, la que nunca causaba dolor. Pero causaste dolor, dijo Poirot, con voz suave. No es así, Lady Evelyn. Hubo un silencio tan profundo que parecía que la habitación misma había dejado de respirar. No quise que ella cayera, susurró. Ese día en las escaleras, Madeline gritaba. Estaba histérica. Acusaba a Rupert, nos acusaba a todos. Imogen la había escuchado. Y yo, intenté calmarla. Le tomé el brazo, pero se apartó. Se resbaló. Poirot no parpadeó. Y no dijiste nada. Tenía 17 años, murmuró Evelyn.
Nuestra madre acababa de morir. Madeline se desmoronaba. Padre dijo que el escándalo nos destruiría. Así que dijimos que fue culpa de Rupert, que él y Madeline habían discutido, que ella saltó, y él se marchó, porque pensó que me protegería. Poirot se volvió hacia la ventana. Su voz era ahora fría. Y Imogen, ella recordó, dijo Evelyn. Años más tarde, me enfrentó, dijo que diría la verdad, que toda la familia tenía sangre en las manos, que no podía cargarla más. Le rogué que no lo hiciera, pero fue a la capilla, dijo que ya se lo había contado a Thaddeus, que lo escribiría todo, y entonces, dijo Poirot, girando lentamente, la seguiste. Evelyn cerró los ojos. No, no lo hice, esa es la verdad, no la lastimé, lo juro, ella nunca volvió a casa, y yo, pensé que alguien más debió haber. Poirot dio un paso adelante, su voz era ahora aguda. Temiste que Thaddeus hablara. Sí, dijo ella, y una lágrima finalmente cayó. Él sabía demasiado, siempre observaba, recordaba más de lo que dejaba ver, pero él no es quien la hizo desaparecer. Poirot se inclinó, cerca. Entonces, ¿quién lo hizo? Evelyn lo miró, con voz quebrada. Creo que ella lo hizo. Por un momento, no comprendí. La expresión de Poirot no cambió. ¿Qué quieres decir? Creo que Imogen huyó, dijo Evelyn, con suavidad. Creo que se desvaneció, para castigarnos, para dejar que la casa se pudriera en su propio silencio, porque eso es lo que merecíamos. Poirot se quedó inmóvil, los engranajes detrás de sus ojos aún giraban. Luego, lentamente miró hacia el pasillo, hacia el largo corredor que conducía a la capilla sellada. No, dijo al fin, Imogen no huyó. Ella nos dejó algo, una nota final, y todavía está aquí. Lo seguimos a la capilla una vez más. Su silencio era tan pesado como antes, pero distinto. Esta vez Poirot pasó por alto el altar y caminó hacia la pared del fondo, donde los apliques de las velas se alineaban en la piedra. Se detuvo detrás del segundo. Sus dedos encontraron algo, un papel doblado. Estaba manchado, desgastado por el clima, sellado con un círculo de cera que llevaba la letra I. Lo abrió. Para quien escuche, estoy cansada, no de vivir sino de fingir, de ser la que recuerda, mientras los demás olvidan. No los odio, pero no los perdono. Esta casa está construida sobre demasiadas mentiras. No puedo quedarme. Si me voy, que se pregunten por qué. Que miren hacia adentro, no hacia afuera, que escuchen por fin el eco que nunca dejó de sonar. Poirot dobló la carta lentamente. Ella no está muerta, Hastings, susurró. Se ha ido. En algún lugar, puede comenzar de nuevo. Lejos de Wellingford, lejos de la podredumbre. Salimos de la capilla en silencio. Evelyn se quedó atrás. No lloró. Simplemente se sentó en el banco delantero como si esperara a alguien que nunca volvería a casa. Pasó una semana, y con ella, la lluvia. Los cielos sobre Wellingford se despejaron, pero el aire permaneció pesado, cargado de lo que se había dicho, y de lo que aún no se decía en los rincones sombríos de la mansión. Poirot había adoptado largos silencios, sentado junto a la ventana del estudio, con una taza de té ya frío y la última carta de Madeline siempre al alcance, como si aún estuviera escuchando algo. Yo también lo sentía, la sensación de que algo aguardaba justo fuera de nuestro alcance. Un hilo no tirado. La finca se movía como en luto. Los sirvientes hablaban en tonos bajos. Rupert se recluía en su habitación. Y Evelyn había dejado de hablar por completo. Esa mañana, mientras la escarcha besaba los cristales y la niebla rodaba sobre los setos como una respiración contenida, llegó una carta a la mansión de Whitehaven, traída por el cartero del pueblo. El sobre era simple, la caligrafía, desconocida, pero cuando Poirot lo abrió, vi cómo sus dedos se apretaban con reverencia alrededor de la página, como si sostuviera algo vivo. Era de Imogen. Para Monsieur Poirot comenzaba.
Sabía que vendrías. Dejé esa carta en la capilla para ti, no porque temiera a Evelyn, o a Rupert, ni siquiera a la verdad, sino porque necesitaba que alguien la escuchara sin decirme que era solo una sombra de ellos. Miré a Poirot. Él cerró la carta lentamente, y la colocó junto a las demás. Así que, está hecho, dije. Pero Poirot negó con la cabeza. No, Hastings. Apenas comienza. Verás. Hay dos tipos de desaparición. Una, cuando alguien es tomado, y otra, más rara, cuando una persona es borrada, pieza por pieza, hasta que solo queda el silencio. Imogen ha hecho lo último, y ahora, es Wellingford quien debe vivir con lo que queda. Más tarde esa tarde, caminamos por la finca por última vez. El estanque comenzaba a congelarse. El sauce llorón se inclinaba, más pesado que antes. Nos detuvimos debajo, donde se habían encontrado los restos del abrigo de Imogen. Poirot se quitó el sombrero, y guardó silencio por un momento. Luego habló, no para mí sino para el viento. Ella no es tu fantasma, Wellingford, ella es tu cálculo. Dentro de la mansión Evelyn se sentaba junto al fuego. La fotografía había vuelto a su marco. Su imagen ya no estaba tachada, pero tampoco completa. Levantó la vista cuando pasamos. Y por un instante, sus ojos no suplicaron. Entendieron. Salimos de la finca en silencio. El tren se alejaba del pueblo justo cuando el sol comenzaba a ponerse, el oro desangrándose en gris. Poirot se recostó, los ojos cerrados, y murmuró, algunas verdades, mon ami, no requieren justicia, solo el valor de enfrentarlas sin estremecerse. Y yo, pensé en una joven con un abrigo gris, de pie al borde de una capilla congelada, eligiendo no caer sino caminar, no un fantasma, no una víctima, sino una mujer, saliendo finalmente de la historia de otra persona, y entrando en la suya propia. El invierno se profundizó, y luego se retiró al silencio. Con ella, la carta de Imogen ahora reposa en el archivo de Poirot, y la mansión, quedó para resistir su propia vergüenza. Uno podría haber pensado que la historia estaba completa, pero algo en el aire de ese antiguo lugar, se negaba a disiparse. El cierre, me dijo Poirot una vez, no se encuentra en los hechos de un caso, sino después en la forma en que el silencio se asienta. Y el silencio dejado por Imogen, no era del tipo pacífico, se quedaba, como una pregunta, como una media respuesta. Una quincena después, recibimos una invitación, inesperada, delicada, escrita a mano en tinta azul por Evelyn. Monsieur Poirot, Capitán Hastings, su presencia se solicita en Wellingford para una reunión en recuerdo de Imogen. Todavía hay cosas por decir. Por favor, vengan. Cuando regresamos, la finca se veía igual que antes, llena de memoria, pero por dentro, algo había cambiado. Los pasillos ya no parecían esconderse. Los retratos estaban colgados nuevamente, aunque no habían sido limpiados. El polvo permanecía como recordatorio de que la historia no se borra tan fácilmente. En el salón, Evelyn se encontraba junto al hogar, ya no se cubría con la armadura del silencio. Rupert se sentaba a su lado, luciendo mayor hueco, pero presente. El personal se movía suavemente por la casa, no evitaban las sombras, las aceptaban. Poirot se acercó a Evelyn lentamente. Has comenzado, ya veo. Ella asintió. No es una ceremonia, dijo. Solo, reconocimiento. Nos equivocamos, todos nosotros, por escondernos, por distorsionar, por dejar que el pasado moldeara en lo que nos convertimos. Amaba este lugar, incluso cuando la rompía. Había flores junto a la ventana, iris de invierno, suaves y morados. A su lado, se encontraba la caja de música de Imogen, la que solía estar en su habitación. La melodía, ahora reparada, tocaba una sola canción inquietante, una y otra vez, frágil pero ininterrumpida. Le escribí,
dijo Evelyn, con la voz atrapada. No sé si alguna vez lo leerá, pero necesitaba que lo supiera. La recuerdo. Siempre la recordaré. Poirot sonrió débilmente. El recuerdo, mademoiselle, es el primer acto de redención. Esa noche, después de que los invitados se fueron, permanecimos en la biblioteca por última vez. Poirot se paró junto a la ventana, mirando hacia el jardín congelado. ¿Crees que ella volverá alguna vez? Pregunté. Él sacudió la cabeza. No, y eso, no es una tragedia. Se fue no para escapar, sino para convertirse. Wellingford era su origen, no su prisión. Esa es la distinción. Se volvió hacia mí, con el bigote solemne y los ojos brillantes. Algunos desaparecen para ser encontrados, otros desaparecen para ser libres. Afuera, el viento se había calmado. El estanque brillaba bajo la luz de la luna. En la capilla, la campana permanecía en silencio. Y sin embargo, mientras nos íbamos pensé haber escuchado algo débil y distante. No era una campana. No un llanto. Era el sonido más suave, de unas páginas girando. El final sí. Pero también, el comienzo de un nuevo libro. Pasaron las semanas, y con ellas, el frío de ese largo invierno en Wellingford comenzó a descongelarse, aunque su fantasma permanecía en las esquinas de nuestras mentes. Como el eco de una canción sin terminar, la vida en las mansiones de Whitehaven había vuelto a su ritmo suave. Desayuno a las 8, cartas a las 9. Y los periódicos de la mañana doblados con precisión en el codo de Poirot. Y sin embargo, a pesar de la tranquilidad, podía sentirlo en él. Esa inquietud sutil, no provocada por preguntas sin respuesta, sino por el conocimiento de que algunas historias no se resuelven, se soportan. Luego, una mañana tranquila a fines de febrero, llegó otro sobre. De París, sin dirección de retorno, sin sello. Pero por dentro, una fotografía. Imogen. Viva, sonriente, sentada junto a una mesa de café iluminada, su cabello oculto bajo un sombrero de ala ancha, sus ojos ya no sombreados por el peso de Wellingford. Miraba directamente a la cámara. No sorprendida, sin esconderse, casi como si supiera exactamente dónde terminaría esa imagen. No había nota, solo un iris prensado, entre las páginas. Pero Poirot no necesitaba más. Sostuvo la fotografía durante largo rato sin decir palabra. Luego, finalmente, murmuró, ella ha elegido su final. Volví a mirar la imagen. Ahora había fuerza en ella. Una quietud que antes no estaba. El tipo de paz que no viene de la victoria, sino de haber enfrentado la verdad y haberse marchado de pie. Esa tarde, Poirot me pidió que lo acompañara en una caminata final por Kensington Garden. Nos sentamos cerca del estanque aún congelado, rodeados por la lenta floración de los cultivos tempranos, y los niños que alimentaban a los pájaros que nunca se quedaban en un solo lugar por mucho tiempo. Ya ves, Hastings, comenzó, muchos creen que un misterio siempre debe tener una resolución, un arco ordenado. Un culpable, un castigo. Pero la vida real me miró. Rara vez otorga tanta satisfacción. Algunos finales requieren que vivamos con ambigüedad. ¿Y la justicia? Pregunté. Justicia, dijo, no siempre es un juicio o una celda. A veces es la verdad dicha en voz alta. A veces es la culpa que perdura. Y a veces, su mirada se elevó hacia el cielo. La justicia es simplemente una mujer que elige desaparecer de entre las ruinas, para que las ruinas ya no la definan. Asentí, mirando un cisne deslizarse por el agua inmóvil, su reflejo casi perfecto. ¿Crees que Evelyn alguna vez se perdonará a sí misma? La sonrisa de Poirot fue débil, triste, sabia. Con el tiempo quizás, pero ese es un viaje que debe andar sola, tal como lo hizo Imogen. Cuando el sol descendió sobre la ciudad,
volviéndolo todo dorado. Nos levantamos y regresamos a casa, y en ese momento lo entendí. Esta nunca fue una historia sobre una desaparición, ni siquiera sobre la muerte. Fue una historia sobre las elecciones que hacemos en el silencio, entre lo que soportamos y lo que revelamos, sobre el costo de esconderse, y el coraje de ser visto. Y en algún lugar, lejos de Wellingford, una chica con un abrigo gris, estaba escribiendo una nueva historia. Esta vez, la suya.